Muy bien, hoy esta es la lección 26 y vamos a orar. Gracias, Señor, porque si necesitamos dirección, necesitamos conocimiento, necesitamos sabiduría, podemos siempre encontrarla en tu palabra. Gracias por los ejemplos, los modelos que nos dejaste en tu palabra, que todavía son modelos vivos, son modelos reales para nuestra vida cotidiana. Señor, te queremos agradar, lo único que te agrada es la fe. Y por eso en esta parte de la palabra queremos aprender, porque queremos agradarte, queremos vivir en ese espacio de fe. Y vamos a mantener nuestra fe firme en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El capítulo 11 entonces comienza. Ayer les hablé un poquito acerca de Abel, porque Abel es la primera persona que él menciona, el escritor menciona, y dice que por la fe Abel ofreció un sacrificio, y el sacrificio no fue agradable a Dios simplemente porque fue un cordero, porque fue un animal, y el sacrificio de Caín no desagradó a Dios porque eran vegetales. El sacrificio de Abel agradó a Dios porque lo hizo por fe. Es por fe que ofrendó, por fe que ofreció un sacrificio. Claro, todo lo que nosotros hacemos para Dios tiene que ser basado en la fe. En la fe. ¿Y qué fe tuvo Abel? Abel tuvo fe de que su sacrificio iba a tener repercusiones eternas. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, posiblemente no vemos el resultado en nuestra vida. Pero Abel dio un sacrificio sabiendo que, y por eso la Biblia dice que aunque él está muerto, todavía Abel habla. Todavía Abel habla. Su sacrificio, su ejemplo, su modelo de fe todavía nos habla a nosotros. Y entonces presenta a Abel como alguien que a lo mejor no... Bueno, es obvio que Abel era el hijo de Adán y el hijo de Eva, y que Adán y Eva le enseñaron a Abel acerca de la relación con Dios y la misericordia de Dios, y bueno, todas las lecciones, toda la revelación que Adán tenía se la dio a Abel, y Abel entonces con ese conocimiento y esa sabiduría le ofrece a Dios. ¿Por qué le ofrece a Dios? Porque ustedes, no sé si se acuerdan que cuando Adán y Eva murieron, porque ellos no cayeron, ellos murieron. El que come de este árbol morirá. Entonces ellos murieron a esa relación con Dios. La relación con Dios se cortó. Pero, ¿qué hizo Dios? Lo que Dios hizo fue, cuando lo llamó, y entonces Adán se escondió, ¿qué hizo Dios? Tomó pieles de animales. ¿Sí? Tomó pieles de animales. Dios es el primero que hizo un sacrificio de sangre y lo cubrió con pieles de animales. De ahí entonces Dios le enseña a Adán que para acercarse a Dios, el que se acerca a Dios, ¿no? El que se acerca, esto es el viejo pacto, el que se acerca a Dios tiene que acercarse con un sacrificio. Y que el sacrificio, entonces, al acercarse a Dios, es un sacrificio de fe. Porque tiene que creer que el sacrificio del animal, ¿sí? Vale por su vida. Que el animal estaba pagando el precio por su pecado. Entonces ellos aprendieron eso, y Adán le enseñó eso a Abel, y Abel entonces, ¿qué hace?
Abel por la fe le ofrece a Dios para ser justificado, al igual que aprendió Adán. Obvio que Caín no hizo eso. Caín le dio una ofrenda de lo mejor que tenía, del esfuerzo de su sudor, porque fue un agricultor y la agricultura es un trabajo difícil. Y él le dio de lo mejor, de su mejor esfuerzo, pero no lo hizo por fe. No lo hizo por fe. Entonces Dios rechazó el sacrificio de Caín, aceptó el de Abel, y por eso el primero que se menciona en la Biblia es Abel, porque Abel dio un sacrificio por fe, creyendo que su sacrificio lo iba a ser aceptable a Dios, ¿no? Caín no. Pero ahora viene, en el versículo 5, ahora viene un personaje muy interesante. Es Enoc. Y mire lo que dice de Enoc. Dice, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, yo tengo que ser como directo en esto. No quiero andar con misticismos y con cosas raras. Yo personalmente, a lo menos, bueno, hay gente que se creen que Dios se llevó a Enoc y se llevó a Enoc con todo el cuerpo. Yo personalmente no creo eso. Yo personalmente creo que todo ser humano tiene que morir. Él no fue llevado al cielo glorificado. Y tampoco fue llevado al cielo, porque nadie ascendía al cielo antes de Cristo. Cristo fue el primero que entró, traspasó los cielos y abrió un camino. Hasta el momento que Cristo no entró al cielo, todavía no había entrado nadie. Todos estaban esperando en un lugar llamado el Hades o el Seol. El Hades en griego, el Seol en hebreo, que es el lugar de los muertos. Es el lugar, Jesús lo llamó el seno de Abraham. El seno de Abraham. Entonces era un lugar donde todos los que habían muerto en Dios, en fe, esperando en fe, estaban allí en un lugar esperando. Ustedes se acuerdan que Jesús habló del seno de Abraham, que estaba dividido. Había un abismo en el medio que nadie podía cruzar. De un lado estaba Lázaro, el mendigo, el seno de Abraham, y del otro lado estaba el religioso, el sacerdote que se había muerto con su orgullo y con su pecado. Y ese era el lugar de los que esperaban. El lugar de los que esperaban. Enoc se fue a ese lugar. Elías también. La Biblia dice que Elías vino un torbellino y se lo llevó. También. No fue que a ese lugar no iban cuerpos, porque en ese lugar no pueden sobrevivir cuerpos. En ese lugar iban las almas de aquellos que esperaban que estaban esperando la redención, estaban esperando salvación, y que mayormente que vivían por la fe en la palabra de Dios. Enoc entonces dice que fue traspuesto. Esta palabra traspuesto básicamente es la palabra colocar en otro lugar, poner en otro lugar. Significa trasponer. Dos cosas, hay dos cosas, entonces una cosa se transpone al otro lugar, se transfiere al otro lugar. Ustedes saben bien que la Biblia interpreta la Biblia, y entonces esta palabra yo la busqué en otros lugares, en el Nuevo Testamento, y por ejemplo en Hechos 7 se habla de cómo los restos de Jacob
y sus hijos fueron transportados de Egipto, porque Jacob murió en Egipto con todos sus hijos. La Biblia dice que Jacob descendió a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, dice Hechos, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Si ustedes se acuerdan, Abraham compró un pedazo de tierra para enterrar a su esposa, Sara, pero después viene Abraham, viene Isaac, viene Jacob, después Jacob a los 70 años se va y se mudan todos a Egipto, y Jacob se muere en Egipto con todos sus hijos. Pero no los enterraron en Egipto. No los enterraron en Egipto. La Biblia dice que los huesos de Jacob, de José, fueron trasladados de Egipto a Siquem, a la tierra prometida. Esa es la palabra que se usa. Pero también se usa en un aspecto espiritual. Por ejemplo, en Gálatas 1:6, ¿se acuerdan de los Gálatas que habían comenzado en fe y después querían terminar en las obras? Pablo le dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Esa palabra que os hayáis alejado es la palabra esta, trasladado. Se fueron de un lugar a otro lugar, ¿no? Es decir, lo que la Biblia nos enseña aquí de Enoc, y dicho sea de paso, esto es un misterio. El que dice que entiende todo esto, bueno, salúdenlo, bendíganlo y despídanlo, porque nosotros no sabemos exactamente lo que sucedió. Hay un libro llamado el libro de Enoc, pero Enoc no lo escribió alguien 200 años antes de Cristo. Entonces el libro de Enoc no lo escribió Enoc. Son una serie de verdades místicas de alguien que tuvo muchos sueños y muchas visiones y escribió el libro de Enoc. Pero entonces nosotros exactamente no sabemos cómo fue. Lo único que sabemos es que Enoc estaba caminando a la tierra y de repente fue traspuesto, cambió de un lugar a otro lugar. Sabemos también que todos aquellos que morían antes de Cristo no iban al cielo, iban a ese lugar donde estaban esperando. Por eso nosotros sabemos que cuando Cristo resucita y que cuando Cristo traspasa los cielos, no va solo, se llevó a todos esos que estaban esperando en el Hades, les fue a predicar, les fue a anunciar las buenas noticias de que salían de ahí, que hacían años y años y tiempo que estaban esperando, pero ahora iban a estar en la presencia de Dios, ¿no? Por eso Pablo en el Nuevo Pacto dice que estar ausente en el cuerpo es estar presente con el Señor, ¿no? Antes de la cruz y antes de la resurrección de Cristo, no, tenían que estar ahí en ese lugar esperando. Entonces, lo único que sabemos es que Enoc fue traspuesto de donde estaba en la tierra a ese lugar. Nada más. No quiero hacer más conjeturas. Si él fue llevado de la tierra a ese lugar, tuvo que morir. Lo único que no encontraron su cuerpo. Pero él no es el único, porque el cuerpo de Moisés tampoco fue encontrado. El cuerpo de Elías tampoco fue encontrado, ¿no? Entonces, sí, Emilio, como que Felipe fue trasladado de donde estaba con el eunuco hasta Azotes, al próximo lugar. Entonces, acá está. Y dicho sea de paso, esto de ser traspuesto también está usado en Hebreos 7:12, que habla del cambio de la ley. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya
un cambio de la ley. Claro, cambiado el sacerdocio significa que antes el pueblo judío tenía el sacerdocio de la clase de Aarón, el sacerdocio arónico, pero ahora que viene Jesús, ahora estamos bajo otra ley que es la orden de Melquisedec. Hubo un cambio, eso es traspuesto, es decir, no se pueden mezclar, por eso no podemos mezclar la ley con la gracia, porque fue traspuesto, se llevó de un lugar al otro. Son dos diferentes lugares. Bueno, en el caso de Enoc, lo único que la Biblia habla de una repentina transferencia de la tierra a otro lugar. Se refiere a un cambio de posición. Una cosa fue puesta en el lugar de la otra. Fue llevado al seno de Abraham, fue llevado al paraíso. ¿Se acuerdan de que Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, al ladrón? Claro, antes de ir al cielo tenía que estar en ese lugar llamado paraíso. Y estoy seguro que después de 3 días que Cristo dijo eso, cuando resucita de los muertos, uno de los que estaban en la fila de los que fueron al cielo era el ladrón. Pero el ladrón no fue al cielo con Jesús, porque Jesús tampoco fue al cielo. Cuando él dijo consumado es, descendió a las partes profundas de la tierra. Él también tuvo que ir al Hades. Anunciarle a todos esos que estaban esperando que dentro de 3 días iban a salir. ¿Ustedes me están siguiendo o los confundí? Ok, entonces Jesús lo llama a ese lugar paraíso, Hades, en griego Seol, se habla del Seol. El Salmo dice que ¿a dónde huiré de tu presencia? Aunque me vaya por aquí, aunque me vaya por acá. Y después dice, aunque descienda al Seol, ahí no puedo huir de tu presencia. Claro, porque la presencia de Dios estaba en el Seol con todos los que estaban esperando. ¿Ah? ¿Entienden? No del otro lado. El otro lado no. El otro lado hay fuego. Y ahí del otro lado, ahí está la ira de Dios totalmente manifestada. Ahí Dios está enojado. Entonces, Dios los traspasa. ¿Por qué? ¿Por qué lo traspasa? Porque vivió una vida que complacía a Dios. ¿Y qué es lo que complace a Dios? ¿Qué es lo único que complace a Dios? La fe. La fe. Fue por fe que Enoc vivió su vida, ¿no? Caminó con Dios, anduvo con Dios. Ahora espérese, porque a mí me interesa esto, porque el asunto es, ¿qué significa que Enoc caminó con Dios? Miren, lo que le voy a ahora explicar es bien interesante, bien súper interesante, ¿ok? En el libro de Judas, que tiene un capítulo solo, en el Nuevo Testamento, Judas, se habla de Enoc. Y miren lo que dice de Enoc. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán. Hay 10 patriarcas de Adán a Noé. Hay 10. Enoc es el séptimo. Ahora se lo voy a decir. Ahora le voy a explicar esto, porque esto es interesantísimo. Entonces dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio con todos, y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Miren lo que profetiza Enoc. Básicamente lo que está diciendo es que Enoc fue un predicador. Le predicó a la gente que estaba viviendo en ese tiempo. ¿Y qué le predicó? Le predicó que el Señor venía y que venía con juicio. Y que venía con juicio contra a todos aquellos que habían hecho impíamente, que habían pecado,
y que habían hecho cosas duras, difíciles, y que habían hablado contra él, contra Dios. Entonces como que Enoc fue un predicador de esos predicadores bien duros, bien fuertes, y le andaba predicando a todo el mundo. Le predicó toda su vida. Enoc vivió 360 años. 65 años, perdón. 365 años. ¿Y qué hizo Enoc? Predicó. ¿Qué predicó? Este mensaje. Miren que el Señor viene y viene con juicio. Miren que el Señor viene y viene con juicio. Y aquí dice, y viene el Señor con sus santas decenas de millares. Claro, eso ya está hablando de la venida de Cristo. Porque en la venida de Cristo Él va a venir con todos los santos. Decenas de millares. Muchos. Él va a venir a poner juicio, ¿no? Entonces, imagínense, Enoc recibió una revelación de la venida de Jesucristo para juzgar a los malos, a los rebeldes, a los pecadores. Yo quiero que usted ahora piense en este hombre que vivió 365 años y que se pasó toda la vida predicando este mensaje. Ahora bien, punto número 1. Enoc vivió 365 años, era el séptimo después de Adán, ¿sí? Y recibió estas palabras de parte de Dios, porque él profetizó. Profetizar significa hablar como instrumento de algo que está escuchando, una trompeta. La trompeta no toca por sí sola, el trompetista toca la trompeta. Entonces el profeta es una trompeta porque está hablando, está soplando Dios. ¿Entienden? Bueno, entonces Enoc tuvo que oír la palabra de Dios, le tuvo que creer a la palabra de Dios y después la predicó. Es decir, nosotros aprendimos algo acerca de la fe, ¿se acuerdan? La fe es no solamente si yo le digo a este monte que se mueva, pero yo lo tengo que creer en mi corazón y yo le tengo que creer a fiel es el que prometió. Entonces yo primeramente tengo que creer al que promete, que es Jesús, después lo tengo que creer en mi corazón y después lo puedo decir. Bueno, esto es lo que hizo Enoc. Enoc recibió una palabra de parte de Dios acerca del juicio, lo creyó en su corazón y lo predicó. Por eso él caminó por fe. Por eso él agradó a Dios. Pero fíjese una cosa. A los 65 años de Enoc, no sé a qué edad empezó a predicar esto, no sé. Pero ya él estaba predicando este mensaje. Y a los 65 años de edad tuvo un hijo. ¿Sabe cómo se llamó? Matusalén. A los 65 años de edad estaba predicando, que viene el juicio, y ahora tiene un varoncito que se llama Matusalén. Pero escúchenme bien ahora. Enoc fue traspuesto a los 365 años. Tuvo a Matusalén a los 65. Eso significa que Enoc vivió con Matusalén, o Matusalén vivió con Enoc 300 años. 300 años. Es decir, Matusalén tuvo que escuchar a su papá predicar este mensaje por 300 años. Matusalén. Espérese. Entonces, Matusalén, a los 187 años, tuvo a un hijo llamado Lamec. Entonces, fíjese que Enoc vivió 300 años con Matusalén. Matusalén en los 187 años tuvo a Lamec. De 187 a 300 le quedan 113 años. Eso significa que Enoc vivió con Matusalén por 300 años y vivió con el hijo, con el nieto, 113 años. Es decir, Matusalén tuvo que escuchar
este mensaje 300 años y Lamec 113 años. Bueno, desde que era niño. Entonces, estos dos, Matusalén y Lamec, fueron dos hombres totalmente influenciados por Enoc, por el mensaje, que el Señor viene con su decena de millares de santos y que viene a establecer juicio a los malos y a los pecadores, a los que hablaron en contra de Dios, bla, 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 bla. Y como Enoc le creyó a Dios, escuchó la voz de Dios, le creyó en su corazón y lo proclamó por la boca, entonces él estaba caminando en fe. La fe es escuchar la palabra de Dios, creerla en el corazón, hablarla con la boca. Y escúchenme bien, y Lamec, a los 187 años, ya Enoc había fallecido. A los 185 años, Lamec tiene a un niño llamado Noé. Ahora, de este Matusalén a Lamec, ¿qué le parece que aprendió Noé? Porque le voy a decir algo. Matusalén murió el día que comenzó el diluvio. Ahora, miren los nombres. ¿Está bien? Se lo voy a mandar en las notas. Miren los nombres. Le voy a leer los 10 nombres de los patriarcas del Antiguo Testamento. ¿Está bien? Esto es poderoso. Adán significa hombre. Set, ¿se acuerdan que Adán y Eva tuvieron dos varones, Caín y Abel? Abel murió y Adán y Eva tuvieron un tercer varoncito que se llamó Set. ¿Sí? Set. Set significa el designado. El designado. Set tuvo un hijo llamado Enos. Enos, no Enoc. Enos, que significa mortal. Enos tuvo un hijo llamado Cainán. A Cainán significa tristeza. Cainán tuvo un hijo llamado Mahalael, que significa el Dios bendito. Mahalael tuvo un hijo llamado Jared, que significa descenderá. Jared tuvo un hijo llamado Enoc, y Enoc significa enseñanza. Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, y Matusalén significa su muerte traerá. Su muerte traerá. Lamec significa desesperados, y Noé significa paz y descanso. Ahora, espérese. Si usted pone todos estos nombres en línea, miren lo que significa. Se la voy a leer en línea. El hombre está designado a una tristeza mortal, pero el Dios bendito descenderá con enseñanza, y su muerte traerá a los desesperados paz y descanso. ¿Saben lo que es eso? El Evangelio. El Evangelio. Yo solamente le traduje los 10 primeros nombres de la Biblia, de los patriarcas. En los primeros 10 nombres de la Biblia está el Evangelio. El Evangelio. ¿Por qué? Porque el hombre ha sido designado por su pecado a una tristeza mortal. Pero el Dios bendito, Mahalael, el Dios bendito, descenderá con enseñanza, pero su muerte, la muerte de Cristo, traerá a los desesperados paz y descanso. ¿Qué tal? Ese es el Evangelio. El Evangelio está en los primeros 10 nombres de los patriarcas. Ahora, ¿por qué Enoc agradó a Dios? ¿Por qué Dios lo traspuso? Primeramente porque le creyó a Dios. Lo creyó oyó la palabra de Dios. Lo creyó en su corazón.
predicó esa palabra y mire esto, mire esto. Le enseñó este mensaje a los descendientes. Ahora yo entiendo, espere, no se apure. Ahora yo entiendo por qué cuando Dios le dijo a Noé que haga un arca para que la familia de ellos se salve, porque iba a traer juicio, espérese, ¿de dónde le parece que él aprendió ese mensaje? De Enoc, de Matusalén y de Lamec. Ese mensaje para Noé no era nuevo. No solamente no era nuevo, pero ahora entiendo otra cosa. Entiendo que cuando Noé predicó por 120 años a la gente, que le decían, estás loco, ¿qué estás haciendo? Un barco, pero si acá no hay agua. Nunca ha llovido. Hasta el diluvio nunca había llovido. Había sobre la tierra, había rocío, no hacía falta lluvia. Entonces imagínense Noé haciendo un tremendo barco en un lugar donde no había río, donde no había lago, donde no había nada, y Noé predicando por 120 años que viene juicio. ¿De dónde le parece que él sacó ese mensaje? Se lo habían pasado las otras generaciones. No solamente eso, pero que cuando él estaba predicando ese mensaje, la gente ya sabía que Noé era el hijo de Lamec y que Lamec era el hijo de Matusalén y que Matusalén... La gente sabía, habían escuchado ese mensaje con anterioridad. El mensaje de Noé no era un mensaje raro. Nosotros pensamos que, bueno, Noé salió a predicar y la gente se cree que era un loco. No. Ahora fíjese. El nombre de Matusalén significa y su muerte traerá. El día que se murió Matusalén, ¡pum!, vino el juicio. Es que Dios es muy exacto en su palabra. Y no solamente eso, que Dios le quiso dar una oportunidad, una misericordia a la gente para que crean. ¿Me siguen o los confundí? No, me siguen. Ok. Por eso, este es el versículo 5. Por eso el 6 dice, pero sin fe, después de que habla de Enoc, que agradó a Dios y Dios lo traspuso. Entonces la próxima palabra es, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios cree que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Claro, este pasaje está conectado con la vida de Enoc. Enoc fue el predicador que recibió la palabra, le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y no solamente le creyó a Dios, pero lo predicó, porque no se escondió. Y lo predicó 300 y algo de años. Le traspasa el mensaje a Matusalén. Matusalén lo predica por 960 y algo de años. Matusalén se asegura que el hijo Lamec, que Lamec se murió antes del papá. Porque Matusalén se muere el día del diluvio. ¿Por qué? Porque su nombre significa su muerte traerá. Su muerte traerá. ¿Por qué? Porque Enoc entonces agradó a Dios. ¿Por qué agradó a Dios? Porque, lo voy a repetir para los que no estaban ayer, este pasaje, pero sin fe, la palabra sin no es sin, es la palabra al lado de o afuera de. Nosotros podemos estar, todos ustedes están en su casa, en su habitación, pero al lado de su casa hay otra casa, o al lado de su departamento hay otro departamento. Entonces, yo no puedo decir que entro en mi casa cuando estoy al lado. Acá lo que me está diciendo es que la fe es un lugar y que yo no puedo estar afuera de la fe. No puedo estar al lado de la fe. No me puedo salir de la fe, de fe. Entonces, cuando yo me salgo de fe, es imposible.
y la palabra imposible es la palabra deshabilitado. Me deshabilita agradar a Dios, aunque lo quiera agradar a Dios. Pero si yo estoy afuera de la fe, entonces yo no puedo agradar a Dios, porque lo único que agrada a Dios es mi fe. ¿Qué es mi fe? Una confianza y una convicción inamovible en una esperanza que yo veo que está viniendo. Yo tengo que tener una esperanza, una expectativa, que todavía no la veo porque es invisible. Pero tengo una certeza, estoy parado sobre esa convicción de lo que yo estoy esperando va a llegar. Va a llegar. Entonces, no, claro, ¿por qué tuvo fe? Y porque Dios le dijo que iba a mandar, que el Señor iba a venir con sus santos decenas de... Y él no la vio eso, pero él le creyó que él iba a venir. Él no lo vio venir. Él no vio el juicio. Lamec tampoco vio el juicio. Matusalem tampoco vio el juicio. Lo vio Noé. Noé vio el juicio. Noé vio el diluvio. Entonces el versículo 7, ¿de qué habla? De Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ¿cómo Dios lo advirtió? Ahora entienden ahora la historia. Es que no era el nieto, el bisnieto, el bisnieto de Enoc, el nieto de Matusalén, el hijo de Lamec. Y estos fueron hombres que vivieron también por fe. ¿Y por qué vivieron por fe? Porque le creyeron la palabra de Dios, le creyeron en su corazón y la proclamaron. El mismo nombre de Matusalén es un mensaje en sí. Cuando yo me muera, viene. Eso es lo que significa Matusalén. Entonces, fíjese que cuando Noé, después que escuchó ese mensaje toda su vida, Dios lo advirtió. Interesante esto, porque cuando uno se fija en el orden de la historia, empieza a entender lo que significan todas estas palabras. Cuando Dios le advirtió acerca de cosas que aún no se veían, claro, se lo advirtió. Todavía el juicio estaba en camino, pero él le creyó. Dice que con temor preparó el arca que en su casa, para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esa palabra temor no es miedo. Si Noé no hizo todo esto porque tuvo miedo. Esa palabra temor es la palabra actuar con reverencia, con asombro, con cautela. Entonces Noé, con un cuidado muy piadoso, muy santo, una reverencia con respecto a las cosas ordenadas por Dios, que eran invisibles. Eso es fe. Eso es fe, lo que no se ve, lo que todavía se espera. Se puso confiadamente a hacer esa arca basado en la autoridad de la palabra de Dios. Basado en la autoridad de la palabra de Dios. Porque Dios no le dio ninguna prueba, solamente se lo dijo. Se lo dijo al bisabuelo, se lo dijo al abuelo, se lo dijo al papá, ahora se lo dice a él. Y las cosas que no se vieron, que Dios le tuvo que mostrar, le dijo, voy a mandar un diluvio. Ahora no lo ves, no hay lluvia, no hay nada, pero viene. Y por eso esta palabra, él preparó, equipó, preparó esa arca. La equipó. Arca en griego acá, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego, el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. En griego esa arca significa un cofre de madera. Pero, cuidado, porque en hebreo no. En hebreo la misma palabra, el arca de Noé, es la misma palabra para el arca del pacto. La misma palabra, arca.
Fíjese que Dios ya estaba mostrando el concepto de arca. El arca de Noé salvó a su familia. El arca del pacto salvaba al pueblo de Israel porque sobre el arca se vertía la sangre. Ahora le voy a decir algo lindo. En el nuevo pacto no hay arca, hay arcas. ¿Sabe quién son las arcas? Nosotros. Nosotros somos las arcas de salvación. Por eso compartimos el Evangelio. Y le decimos a la gente que se metan. El arca es Jesús. El arca somos nosotros. Entonces, interesante porque dice que Noé condenó al mundo por su fe. Lo condenó. Esa palabra mundo no solamente implica el mundo del hombre, el mundo pecaminoso, pero también la creación. La creación. No me quiero meter en lo del diluvio, ¿no? Porque hay gente que hablan de un diluvio solamente que pasó en ese lugar, ¿no? Pero algunos de nosotros que somos niños y que le creemos a Dios como niños, creemos que el diluvio fue un diluvio mundial, ¿no? Para eso hay pruebas y pruebas y pruebas y pruebas. Ustedes saben bien que en ese tiempo la tierra no estaba dividida en continentes. Era todo. No. Si usted toma a Brasil, donde está Brasil, en Sudamérica, y usted toma una parte, África, la encaja justitito en Brasil, con Brasil. Y usted, es interesante que cuando este año estuve en Escocia. Escocia es una nación donde todo es verde, Pangea, exactamente, gracias Luz. Todo es verde, es decir, los árboles son verdes, la hierba es verde, el pasto, es un lugar verde, verde, verde. Claro, es muy verde porque llueve mucho. Llueve 10 meses al año, llueve y llueve y llueve y llueve y llueve. Los escoceses celebran cuando no llueve, porque para ellos lo normal es que llueva. Es lindo, es hermoso. Pero el guía nos estaba explicando acerca de los árboles que hay en Escocia. Los árboles. Y es un árbol bien fuertísimo, un árbol bien fuerte, alto. Y no sé, en español no sé cuál es el nombre, pero es ese árbol, ¿no? Y es el mismo árbol, ese mismo árbol está aquí en Estados Unidos, en Carolina del Norte, Carolina del Sur. Y es interesante, es el mismo árbol. Porque, y fíjese qué interesante, cuando los escoceses, los ingleses los echaron fuera de Escocia. Los persiguieron, los mataron y los echaron fuera y los exiliaron. ¿Sabe para dónde se fueron? Se vinieron a Estados Unidos. ¿Sabe para dónde se fueron? Para Carolina del Norte, Carolina del Sur. Como que Dios los llevó al mismo lugar donde estaba la misma tierra, la misma temperatura y con los mismos árboles. Interesante. Y ellos se dieron cuenta que los mismos, por eso se quedaron ahí. Claro, la tierra estaba formada por un total, y cuando viene, no se olviden que las aguas no cayeron solamente de las nubes. Dice que se abrieron las fuentes de abajo, subterráneas, ¿no? Las aguas subterráneas, corrientes subterráneas, y rompieron toda la tierra y se dividieron los continentes. Ahora, fíjese qué interesante, porque se encuentran restos, por ejemplo, de animales, huesos de animales en África,
en el continente americano. ¿Y cómo se pasaron? Si no sabían nadar, no podían nadar. Lo que pasa es que cuando sucede esto se rompe todo y se forman las... Entonces Dios dice que hizo eso, condenó toda la tierra. ¿Pero por qué la condenó? Por la fe de Noé. ¿Qué significa que Noé condenó al mundo por su fe? Y claro, él le habló de fe y ellos rechazaron la fe. Y el que rechaza la fe desagrada a Dios y cae bajo condenación. La conducta de Noé condenó a sus contemporáneos por ese contraste. No se olviden cómo eran los días de Noé, ¿no? ¿Se acuerdan cómo eran? Un desastre, ¿no? Entonces, tenemos ejemplos de esto. En Mateo dice que los hombres de Nínive, ¿se acuerdan? Se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Claro, Jesús le estaba predicando del arrepentimiento, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, y ellos no le creían. Entonces Jesús le dice, miren, los hombres de Jonás, de Nínive, un día se van a levantar en contra de ustedes y los van a condenar, porque cuando Jonás fue y le predicó, ellos se arrepintieron. Ahora hay alguien más grande que Jonás aquí, en este lugar, y ustedes no le creen. Ellos lo van a condenar. Romanos 2:27 dice, y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Saben lo que estaba diciendo? Pablo dice, un día los gentiles que no son circuncisos, los van a acusar a ustedes y los van a condenar. Ustedes se piensan que ustedes están guardando la ley y están guardando todas las reglas de la ley y se están circuncidando, pero esa gente que guardan perfectamente la ley. Claro, ¿cómo podemos guardar perfectamente la ley? Por la fe. Por la fe. Porque la justicia me es dada a mí, yo no tengo que obedecer. Entonces Pablo dice, esa gente, esos incircuncisos que guardan perfectamente la ley por fe, un día los van a condenar a ustedes y ustedes se piensan que están guardando la ley. ¿Me entienden ustedes? No es la fe. Le voy a decir más. A ver cuánto me queda. 5 minutos. ¿Alguna vez ustedes se encontraron con personas, no las conocen y esa persona no te conoce, pero apenas te conocen te empiezan a odiar? Sí, hablan mal, se llevan una mala impresión y uno después sale de ahí y dice, pero un momentito, yo ni conozco a esta persona. ¿Por qué? ¿Por qué está loca? ¿Por qué me odia? ¿Por qué hablan? ¿Pero por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué le picó? ¿Qué mosquito le picó? ¿Sabe una cosa? Le voy a decir algo. Eso pasa, y cuando pasa, peguen un grito al cielo y den un aleluya grandísimo. Que nadie aquí se deprima, que se ponga triste. ¿Saben por qué? Porque hay personas que no van a reaccionar a nosotros, van a reaccionar a nuestra fe. Una persona de fe, no quiero usar la palabra condena, pero una persona de fe hace sentir mal a otra gente que no tiene fe. Ay, mira ese que se cree que es más espiritual. Está siendo redarguida por la fe que hay en tu vida. Y Noé los condenó, porque estaba caminando por fe. ¿Por qué? Y porque estaba haciendo un arca. Entonces esa fe dice que condenó a la gente, condenó al mundo. En Génesis, ahora lo último que le quiero decir, mire, en el viejo pacto, en Génesis, Dios dice que Noé fue justo. En Hebreos dice que Noé recibe la justicia por la fe. Si en el viejo pacto no se podía manejar este concepto de la fe.
este concepto de la justificación por la fe, ¿no? Pero en el nuevo pacto dice, no, Noé fue justificado no porque era justo, porque ninguno de nosotros somos justos. Lo que pasa es que nosotros somos justificados por la fe. Y es como, ¿se acuerdan? Hay una visión en Zacarías, que cuando Josué, el sumo sacerdote, está parado delante de Dios y está deprimido porque se mira la ropa y está todo sucio, todo mal, está mal, está impresentable delante de Dios. Y el diablo lo acusa. Mirá, delante de Dios, impresentable. Dice que viene el Señor y le pone un vestido de justicia. Sí, y porque le pone ese vestido de justicia, lo cubre, porque le pone esa cubierta, entonces Él es aceptable delante de Dios. Eso somos nosotros. Somos nosotros. Nosotros, le voy a decir más. Cuando Noé hizo el arca, ¿sí? La hizo de madera, ¿sí? Bueno, hizo un barco de madera. Y el barco de madera tenía que flotar en el agua. ¿Sabe lo que Dios le dijo a Noé? Que le dio las medidas, le dio todo. Y después le dijo que él tenía que calafatear. Con alquitrán. Todo el interior y el exterior del arca. ¿Para qué? Y para que no se mete el agua. ¿Sí o no? Okay. Esa palabra calafatear, esta es una palabra del Antiguo Testamento. ¿Sabe qué palabra es? Propiciación. ¿Qué significa la propiciación? Es que cuando el sumo sacerdote presentaba la sangre era nuestra propiciación por nuestros pecados. ¿Sabe lo que significa propiciación? Que estamos calafateados, pero no con alquitrán, con la sangre de Cristo. Esa es la palabra. Y el pecado no puede penetrar a todo aquel que es aceptable delante de Dios. Nosotros no somos aceptables según nuestras obras, somos aceptables según la fe. La fe que ponemos en Cristo Jesús. Que Él es el que pagó por nuestros pecados, Él es que consumó todo el plan de Dios en nuestra vida y nosotros ahora lo recibimos por la fe. Wow. Recién hablamos solamente de Enoc y de Noé. Ahora viene Abraham, que es poderosísimo. Y yo me quiero tomar el tiempo en esto porque esto, para no se olviden, ¿por qué nos tenemos que tomar el tiempo ahora? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios se agrada, Él galardona, Él recompensa. Y recompensa significa paga salario. Eso es lo que significa. Paga salario. Lo único que complace a Dios es la fe. Lo único. No hay otra cosa que complazca a Dios. En el Antiguo Testamento hay tantas referencias. Que sacrificios. David decía, si tú serías un Dios que se agradaría con sacrificios y con derramamiento yo te ofrecería bueyes y corderos y vacas, yo mataría todos los animales de la tierra. Pero David dice, pero yo sé que eso no te agrada. Lo que te agrada es un corazón contrito y humillado, ¿no? Un corazón que se humilla a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos agradar a Dios. Nuestra fe en Cristo Jesús agrada a Dios. Imagínense cómo se siente el Padre cuando yo camino en fe en su Hijo. Aman a mi Hijo.
tienen fe en mi hijo. Imagínense el padre. Todo contento porque hemos puesto nuestra fe en el hijo. Aleluya. Amén. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Aplica, Espíritu Santo, estas verdades a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien.